A continuación, tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Chirinos. Y el doctor Juan Chirinos, médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, graduado de Gastroenterología, Hospital 12 de Octubre de Madrid, especialista en endoscopia terapéutica oncológica, Hospital St. Michael de Toronto, profesor de la Universidad de Piura y Cayetano Heredia, y es el staff de la Clínica Angloamericana de Lima, quien nos acompaña con la conferencia Mucosectomía bajo el agua, ventajas y desventajas. Bienvenido, doctor Chirinos. Bueno, muchas gracias a Carlos y a todas las sociedades, tanto CIET, muchas gracias, y a SET. Muy contento y honrado de estar aquí. Entonces, sin más, vamos a ver el tema que me toca exponer, la mucosectomía bajo el agua, las ventajas y las desventajas. Bueno, vamos a revisar los tipos de técnicas de resección bajo inmersión, luego vamos a ver la evidencia que hay, va a traerle varios estudios del 2024 y 2025, y finalmente vamos a revisar un poco los balances entre las ventajas y las desventajas. Esto empieza hace no mucho, hace más o menos unos 13 años aproximadamente se publica en Gastrointestinal Endoscopy el primer publicación de Bing Moller, donde lo que hace es que en 60 pacientes que le refirieron de pólipos grandes, de hecho, donde él quería estar seguro que no tenía invasión, decidió hacerle ecoendoscopía y al hacerla vio esta figura que se ve aquí, que es que la mucosa flota y la muscular queda lejos. Y entonces al darse cuenta dijo, miren, yo creo que esto puede salir, lo que decidió fue marcar la lesión y una vez que la marcaba la agarraba con el asa con un modo diferente de corte que utilizó un sistema de dry cut y luego lo siguió a 3 meses. Con esto lo que encontró, como fíjense que el tamaño de los pólipos era significativo, él ya era un experto en endoscopía, algunos de estos pólipos ya tenían resecciones previas y lo que vio es que en general los sacó mucho más rápido que lo normal, le llamó la atención y que en general le fue muy bien. Tuvo unos cuantos complicaciones de sangrado tardío que creo que tiene que ver con su sistema de corte que luego ha sido modificado, pero en general tuvo unos resultados impresionantes y esto abrió el camino para la resección. Desde entonces ya se han creado todo tipo de resecciones bajo el agua. En esófago se hace mucosectomía bajo el agua, en estómago también se hace disección bajo el agua. En duodeno, de hecho, él no solamente se hacen para la disección, sino para las ampulectomías. Él ya ha presentado, les voy a presentar una serie de más de 12 años. Y bueno, ayer les presenté algo de polipectomía con asa fría bajo el agua y hoy día vamos a ver sobre todo, nos vamos a centrar más en la mucosectomía bajo el agua, que es el tema principal que me hicieron tocar, pero también veremos un poquito de disección. Entonces, esto es un caso típico de mucosectomía bajo el agua. Este es un caso mío que justamente, ¿por qué elijo la mucosectomía bajo el agua en este caso? Es un pólipo no muy grande, pero está cabalgando un pliegue. Hago siempre el diagnóstico óptico, ¿no? Con cromomagnificación, estoy ahí con el BLI, con la magnificación. Este es un QO4, o sea, un JNet 2A, y es un pólipo granular homogéneo. Entonces, esto es un caso que, digamos, uno lo puede sacar o fragmentado o completo. Yo siempre prefiero la resección en bloque para disminuir un poco la tasa de recurrencia, pero es verdad que como está cabalgando un pliegue, si uno lo hace por técnica tradicional y trata de coger todo el pliegue, tiene riesgo de perforación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno se pone bajo el agua? Es que la lesión comienza a flotar y como van a ver, en vez de estar sobre el pliegue, comienza a formarse un tipo de pseudopedículo. En este caso estoy usando un asa de 20 milímetros que tiene este tipo de aserramiento que ya dejé de usar porque justamente se engancha mucho y luego es un poco más difícil soltar las lesiones si uno quiere reacomodarlas. Miren que especialmente he querido hacer la edición donde ustedes ven que inicialmente cierro y esta es una de las desventajas, que la visualización no es igual que con aire donde se extiende todito. Y ahí reviso lo que estoy cogiendo. Y cuando reviso lo que veo es que efectivamente no está toda la lesión. Por detrás está quedando un poco de lesión. Entonces, al ver eso, decido abrir y reposicionar. Como ven, se va creando como un pedículo y lo bueno es que en este caso, como es una lesión no invasiva, de una manera segura no está traccionando uno la capa muscular que, como les mostré en la ecoendoscopia de Bing Moller, está lejos de esta zona de mucosa prolapsada.
Ahora sí, siento que está todo cogido y entonces voy a proceder a la resección. Ahí muy importante el conocimiento del asa. Lo que les comentaba ayer, los que vieron mis charlas, la sensibilidad. Yo siempre en mis mucosectomías tradicionales he cogido el asa para enseñarle al personal de enfermería esa sensación blanda que tiene que tener cuando no hay muscular detrás. Y efectivamente ahí tampoco había, ¿no? Entonces, bueno, luego eso le puse un clip. Entonces, en general, la mucosectomía bajo el agua es la mejor opción para resecar lesiones. Claramente es exitosa, claramente tiene pocos efectos secundarios, es fácil de realizar y es rápida. Entonces, en general, y también tiene el tema ventajoso que disminuye el costo porque no gastamos en la aguja. Recordemos que digo bajo el agua, pero realmente es bajo inmersión de salino, muy importante. Y bueno, como les digo, si se puede sacar una lesión en bloque, vamos a disminuir la tasa de recurrencia. Si no se puede, disminuye el número de fragmentos y eso también es una de las ventajas de la mucosectomía bajo el agua, porque al ser la captura mayor, el número de fragmentos va a ser menor. Entonces, claramente cumple bastante bien los conceptos. Para asas frías, para pólipos pequeños, ayer presenté un estudio comentándoles que efectivamente hasta lo más mínimo, si uno deja el adenoma al centro, disminuye la tasa de recurrencia y esto cuando ocurre bajo el agua, estas son mis fotos, claramente es más fácil capturarlo. Y la evidencia es que en general, en este caso, por ejemplo, la resección dejaba y de manera incompleta, incluso en asa fría, en un porcentaje de más o menos 7-8%. Entonces, gracias al tenerlo bajo el agua, inclusive era un poco mayor. No por eso digo que se tenga que hacer siempre en pólipos pequeños, pero si uno está bajo inmersión, puede aprovecharlo y hacerlo, ¿no? Y fíjense que disminuye así la recurrencia, ¿no? Acá ya viendo la evidencia de pólipos medianos, este es un estudio de la escuela japonesa de pólipos entre 10 a 20 milímetros, lesiones aserradas sésiles, y en este caso, fíjense, es muy importante, siempre se excluyen en la mayoría de estos estudios las lesiones con signos de invasión. Sí se utilizan métodos de corte muy similares a los de la mucosectomía, en este caso EndoCAT 232, y es un estudio que utilizaron en 2 centros y se consiguió, es un estudio de un solo brazo y se consiguió tasas de resección en bloque pues muy altas, ¿no? Con un R0 también bastante bueno. ¿Y cómo comprobaban esto? Luego tomaban biopsias de la escara resecada para ver y en verdad no tuvieron recurrencia, independientemente, con seguimiento a 1 año, independientemente que en las biopsias pudiera quedar algún tejido que luego probablemente por la resección fue menor. Este otro estudio de este año del gastrointestinal endoscopy es un grupo también asiático y lo que se ve es que quedan muy bonitas las lesiones aserradas sésiles con el ácido acético, miren qué bonito se ve la lesión y algo interesante en su diseño es que hicieron un tatuaje para estar seguros que encontraban el tejido residual posterior. Entonces, en la revisión al año iban a poder encontrar, porque a veces es muy difícil encontrar la lesión. Entonces, hacían esto aquí, ponían el tatuaje, aparte de cerrarlo, y en el seguimiento lo que vieron es lo siguiente, que claramente la mayoría de lesiones salieron completas, sin efectos adversos significativos, con muy buenos resultados. Interesante comentar que a pesar que hubo algunos casos de resección con supuestamente algún margen comprometido, al año de observación solo hubieron 3 casos de recurrencia. Y fíjense que 2 de los 3 casos de recurrencia fueron con márgenes supuestamente libres. Eso que quiero que lleven a casa un poco como idea es que ocasionalmente la siembra de las células no es por los márgenes, sino es por la lesión misma que está flotando. Entonces, cuando flota la lesión, a veces yo lo que tiendo a hacer, que lo aprendí en Japón, de hecho, es que después que sacas la lesión de la zona, laven la escara. Porque si alguna célula se queda en la zona, puede hacer la recurrencia independiente que ustedes han hecho un trabajo excelente. Entonces, lavando la escara pueden disminuir ese riesgo.
Este otro estudio ya es un estudio comparativo, no hay tantos estudios randomizados en endoscopía, este es un estudio randomizado. Otra parte importante es que siempre todos los que diseñan estos estudios son personas con amplia experiencia en mucosectomía. Entonces, en ellos, igual como el doctor Wingmuller, el primero que lo hizo fue alguien que tenía mucha experiencia. Entonces, acá lo que se vio es que comparativamente, pues, era superior la resección en bloque, esta es la misma tabla, y se vio que en general los R0 eran mejores con la mucosectomía bajo el agua significativamente. Miren, 80% en la convencional versus 91% en la bajo el agua, con una mejor tasa de resección. Y bueno, esas son las fotos. En general eran lesiones no muy grandes tampoco, eran lesiones, digamos, sobre todo de 10 a 15 milímetros y sobre todo más del lado izquierdo. Y una cosa interesante de este estudio es que vieron que también compararon la tasa de escala del dolor, o sea que vieron si los pacientes tenían mejor tolerancia, y esto es así, tanto en colonoscopía convencional bajo el agua les va a ayudar a que el paciente se despierte mejor, y la resección bajo el agua también. Para lesiones más grandes, en general, comentan de que la mucosectomía bajo el agua se puede utilizar de manera seleccionada, según la guía europea del 2024. Y acá hay otro estudio adicional, es un estudio retrospectivo o sea, se utilizó de una base de un estudio clínico randomizado, pero después hicieron esta selección de las lesiones de este tamaño, con un tamaño muestral pequeño, digamos que le falta potencia, pero igual es interesante ver cómo sí tienen resultados pues claramente superiores en la resección en bloque, 88% en la convencional versus 100%, y también en el R0, que fue 83% para la convencional y 100% en el otro grupo. Igualmente en los pólipos más grandes, o sea, especialmente yo creo que esta técnica sirve para lesiones medianas, entre 20 y 30, y lesiones no tan grandes que estén cabalgando un pliegue como el video que les puse. Y otra cosa es que es una gran ventaja, es que el tiempo es mucho mejor. ¿Dónde es especialmente útil? Mire, este es un caso publicado en la revista japonesa, donde habían intentado una mucosectomía previa, tiene algún signo por si acaso de infiltración, o sea, tiene algunos signos de unos vasos un poco prominentes, o sea, el diagnóstico óptico es preocupante, y miren lo que pasa, como había sido también anteriormente tratada, cuando inyectan hay esta sensación de no elevación de la parte central. Entonces, en este caso es una lesión pequeña, es especialmente útil la resección bajo el agua para lesiones muy pequeñas que parecen que tuvieran solamente un cáncer superficial. En este caso, el diagnóstico muestra una invasión a la mucosa superficial, pero quedó completamente curado. Entonces, para lesiones muy pequeñas o que no tienen signo de invasión, pero son del signo de no elevación, sirve. Y acá se ve justamente en este grupo estudios, lamentablemente no hay todavía estudios randomizados, pero sí hay estudios retrospectivos de estas series de lesiones recurrentes, donde hay una buena tasa de resección en bloque y de resección completa, donde usualmente era una indicación típica de disección submucosa. Entonces, las lesiones recurrentes para mí ha sido siempre como el dolor de cabeza de mi práctica clínica, hasta que llegó la mucosectomía bajo el agua, donde claramente, por ejemplo, una lesión como esta, que tiene un tatuaje cerca, que no es pequeña, que ha sido referida de otro centro, que veo la cicatriz al costado de la resección anteriormente me he demorado muchísimo, porque recuerdo, digamos, si hubiera sacado fragmentado todo lo que hubiera podido hasta la zona que está más adherida, luego la otra parte se puede hacer abulsión con pinzas calientes. El doctor Burke más bien postuló la resección de pinza fría y luego la cauterización con la punta del asa, que es lo que llaman el cast. Entonces, claramente son lesiones de suma complejidad, porque el hecho que hay la fibrosis previa hubiera complicado. Y esta es una lesión que no tenía signos de infiltración. Entonces, me parece una lesión idónea
para sacarla por esta técnica. Marqué porque era una lesión difícil de ver, hice las marcas, no siempre hago las marcas, si es una LST granular, por ejemplo, no lo hago, este es un LST no granular. Entonces, al no ser granular, a veces bajo el agua me va a ayudar a ver mis marcas blancas para poder identificar que estoy sacando toda la lesión. Nuevamente esa zona como que se pedicula, que antes estaba completamente plana sobre el pliegue, alejándose un poco de mi visión. En cambio, en este caso, la lesión como que flota y se transforma hacia una lesión pseudopediculada, ¿no? Entonces, ahí está, ya estamos frente a la lesión, a pesar que es una lesión pues claramente no granular, ¿no? Y ahí ya la capturé, veo la marca posterior de mi marca blanca, la marca también incluida al lado izquierdo, y entonces procedo con la resección. Al lado derecho, miren, me decidí nuevamente a ampliar un poquito más mi margen de resección, para que vean que efectivamente las cosas no salen necesariamente a la primera, no va a quedar exactamente el asa donde uno quiere, ¿no? Entonces, ahí sí retrocedí un poquito más, capturé un poco más, y entonces procedí a sacar esto. Igual en todo este tiempo esta resección no habrá tardado más de 20 minutos versus lo que me hubiera demorado antes, que estoy casi seguro que hubiera sido más de 1 hora probablemente por lo complejo que es. Entonces ahí hago esa comprobación, estoy haciendo la comprobación del asa, la sensación de que no está adherido, que no está cogiendo músculo, para estar seguro de que es segura. Y de ahí aprieto fuerte. Es muy importante el apretar fuerte luego el asa, porque uno lo que quiere asegurarse es que si hay algo de muscular con ese apretar fuerte, lo que va a pasar es que va a soltar el músculo. Y bueno, y ahí va a quedar ya toda la sensación de que ha salido todo completo, y por supuesto le voy a colocar el clip. Muy bien, entonces es momento de la resección, de la revolución bajo el agua. Yo pienso realmente que sí es bastante necesario, porque como ven, miren estas tasas de resección en bloque de la parte convencional. Miren, algunas veces son 18%, 43%. Entonces, claramente la mucosectomía convencional le cuesta resecar en bloque algunas lesiones, y hay una ventaja clara de poder hacer esto porque disminuye la tasa de recurrencia, que luego, como hemos visto, los pólipos recurrentes van a ser difíciles de sacar. Entonces, disminuir eso es claramente una misión, y efectivamente también lo veo como una técnica excelente para lesiones recurrentes. Entonces, la resección bajo el agua tiene todos los pros que acabo de comentar, es rápida, fácil, tiene efectos secundarios mínimos, y realmente los contras serían la visibilidad disminuida y que a mayor captura podría haber una mayor perforación. Entonces sí pienso que debe cumplirse lo que he comentado ayer, de hacer una curva progresiva del aprendizaje y no saltarse pasos. Es decir, miren, el comparativo vendría a ser como por ejemplo el precorte. El precorte en CEPRE es de alguna manera una forma fácil de acceder a la vía biliar, pero no se hace inicialmente en la curva cuando uno no sabe canular una papila. Básicamente esto es lo mismo. Por más que sea más fácil hacerlo, mi recomendación es primero aprender técnica de canulación tradicional. Cuando ya eres experto en eso, haces precorte, porque si no, el riesgo de complicación puede ser muy grande. Esto, como les digo, acá está la serie del doctor Wigmoller de ampulectomías, donde también favorece la ampulectomía bajo el agua, y también está grupo, digamos, de resección, de disección bajo el agua, donde claramente funciona. Yo pienso que sí es el momento de la revolución bajo el agua, pero no para todos los casos. Quiero mostrarles este caso, por ejemplo, mío, una lesión granular, pero con el centro deprimido, donde hay un cambio en el patrón. Miren este cambio vascular. Entonces, este es un JNET 2B, ¿no? Donde tiene como un sano 3A y donde hay un patrón irregular, no ausente, pero irregular. Entonces, hay una sospecha de infiltración o de cáncer. Podría ser una opción de mucosectomía bajo el agua, pero si lo hacen, tienen mucho riesgo de que pudiera traerse en ese pliegue que se va a invaginar la capa muscular. Entonces, este caso claramente, si no se puede sacar de una manera que no eleve con inyección, me parece para disecar, porque si no, este músculo podría venirse y efectivamente en una lesión
que tenía un poco de adenocarcinoma intramucoso. Entonces me hubiera parecido peligroso sacarla por completo. Este es otro caso donde claramente es una lesión granular mixta con esos nódulos grandes. Entonces, cuando hay nódulos grandes, por más que la magnificación solo muestra un patrón de un GN2A, puede haber infiltración baja. Entonces, si tienen eso, tratar de coger esa lesión por una mucosectomía bajo el agua probablemente sea posible, pero quiero que sepan que también corren el riesgo de una perforación relativamente grande, porque para capturar todo eso van a tener que coger muchísimo tejido. En cambio, la disección justamente nos permite este grado de precisión de estar separando la capa muscular de la capa mucosa profunda, su mucosa profunda, entonces poder hacer un diagnóstico histológico preciso y poder decir con seguridad que el paciente no necesita, por ejemplo, una cirugía complementaria, porque si hay una microinvasión, uno puede decir que no tiene factores de riesgo porque puede entregar mucha buena muestra. Claramente esta técnica del Pocket ESD, soy un gran fan, me parece que ha hecho que digamos, mejore muchísimo la tasa de un diagnóstico importante, digamos. Creo que estoy mal de tiempo, no sé si lo podrán adelantar un poquitito. Casi al final de la... Entonces ahí ya está colgando la lesión y ya uno termina sacándola por completo. Miren qué limpia queda la escara. Entonces claramente la mucosectomía bajo el agua es linda. Primero háganse expertos en mucosidad tradicional, pero para concluir, las técnicas bajo el agua han llegado para quedarse y revolucionar claramente. Da menor recurrencia porque da más resecciones en bloque con fragmentos más grandes. Es quizá demasiado fácil, entonces la única cosa sería que por favor tengan respeto a su curva, no la salten los pasos, tiene menor costo, mejor recuperación, ideal para casos de fibrosis y lesiones recurrentes, y hay que avanzar aprendiendo lo básico primero y no para lesiones con sospecha de invasión como las que he mostrado al final esos dos casos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chirinos, por su presentación. Hablábamos esta mañana en el desayuno que hay dos técnicas que han cambiado la evolución de la endoscopia. Una de ellas, la mucosectomía bajo el agua, y la otra, que me parece la más importante, que es el J-Axius. Entonces creo que son dos técnicas que sí han revolucionado la endoscopia.